Y buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos con los misterios sin resolver en la saga de las 12 casas de Saint Seiya. Como siempre hago, los misterios irán ordenados de más simples a más complejos, así que lo mejor está al final. Dicho esto, comencemos. El alma de Shiryu. En la pelea de Shiryu contra Denmas, vemos como este último mandó el alma del caballero del dragón hasta el Yomozu Hirasaka. Por tanto, el cuerpo inerte de Shiryu se quedó en la casa de cáncer, mientras Denmas viaja hasta el más allá en cuerpo y alma. Hasta aquí todo bien. Pero lo raro es que, si lo pensamos, no tendría sentido que Shiryu pudiese golpear a Denmas, pues su cuerpo se quedó en la casa de cáncer. Tampoco debería haber recuperado la vista, ya que no hizo arder el cosmos al máximo estando dentro de su cuerpo. Por tanto, este no podría haberse regenerado. El pasadizo de Phaeton. Al final de las 12 casas, vimos como Marin llegaba hasta el jardín de la casa de Piscis para salvar a Seiya. Lo curioso es que llega allí por arte de magia y no parece que haya atravesado las 12 casas. Siempre se dijo que había al menos un pasadizo secreto que atravesaba el santuario, y es que hay una escena al final de las 12 casas donde Shaina le dice a Marin que Phaeton conoce el pasadizo, por lo que se entiende que Marin usó a Phaeton para que la llevase y luego acabó con él. Igualmente, Phaeton era un personaje de relleno, por lo que esto del pasadizo podría ser un invento también. Además, si existiese este pasadizo, explicaría que el patriarca supiese en todo momento de la situación del avance de los caballeros de bronce a través de las 12 casas, ya que según esta hipótesis, algunos soldados del santuario tendrían la tarea de ver las batallas y mantener al patriarca informado de lo que iba ocurriendo, cosa que podrían haber hecho fácilmente moviéndose a través del supuesto pasadizo sin tener que cruzar las 12 casas. Y este pasadizo también explicaría por qué Casio llegó hasta la casa de Leo por arte de magia, pero de Casio hablaremos luego. La bebé Athena. Se supone que cuando Aioros escapa del santuario junto con la bebé Athena, Shura lo encuentra y lo deja herido de muerte por ser un supuesto traidor, pero nunca entendí por qué dejó allí a la bebé Saori. Es cierto que al menos en el anime nunca se llegó a dejar claro si Shura sabía que ese bebé era la reencarnación de Athena. Por otra parte, en ningún momento se pregunta quién puede ser y por qué Aioros la llevaba al huir del santuario. Teniendo en cuenta que Saga dijo que Aioros había intentado matar a Athena, no sería tan descabellado pensar que el bebé que llevaba era su diosa. Luego, durante su pelea contra Shiryu, Shura se entera finalmente que la bebé que llevaba Aioros era la verdadera Athena, por lo que parece ser que Shura y el resto de dorados pensaban que Athena vivía oculta detrás de la cámara del patriarca. El brazo de Shiryu. En la pelea de Shura contra Shiryu, vimos como este último terminó cortándole el brazo al caballero de Capricornio. Justo después, Shiryu hace el último dragón y ambos se van volando hasta el espacio. Luego Shura se da cuenta que estaba equivocado y para redimir su error le pone su armadura temporalmente a su rival. Así podría mandarlo de nuevo a la Tierra sin que la velocidad de fricción acabase con él cuando entrase en la atmósfera. Y hasta aquí todo bien. Lo curioso es que si nos fijamos, la armadura de Capricornio no cubría uno de los brazos de Shiryu, ya que este había cortado previamente el brazo de Shura. Por tanto, al entrar en la atmósfera, el brazo de Shiryu debería haber terminado desintegrado, ya que no está cubierto como el resto del cuerpo. Otra posibilidad es que la protección de las armaduras no se limitaría a las partes que cubren físicamente, sino que crearían una especie de escudo o campo de fuerza alrededor de su portador. Si esto fuese cierto, explicaría por qué las armaduras protegen supuestamente todo el cuerpo, aunque no lo cubran al completo. El respawn de los protas. Casi al final de la batalla de las 12 casas, vimos cómo Athena resucitó aparentemente a Shun, Yoga y Shiryu, pero es curioso que no intentó hacer lo mismo con los dorados caídos en combate. Una hipótesis que me parece bastante lógica es que según algunos fans, Athena no tiene la capacidad de resucitar a sus caballeros o algo así. Teniendo esto en cuenta, Athena pudo respawnear a Yoga, Shiryu y Shun porque aún no estaban muertos. Pero si esto fuese así, no tendría sentido que Yoga hubiese podido sobrevivir habiendo recibido sin armadura una Aurora Execution de su maestro Camus. Ni Camus debería haber muerto tan fácilmente, ya que llevaba su armadura dorada cuando recibió la Aurora Execution de su alumno. Tampoco parece tener mucha lógica
que Shun aún no hubiese muerto después de haber recibido una rosa blanca directa sin armadura. ¿Quizás los caballeros de bronce son más resistentes que sus propias armaduras? Excalibur. Se supone que el poder de la espada Excalibur le fue concedido por Athena al caballero de Capricornio de la era del mito, ya que se supone que este era el más fiel a su diosa, pero esto me genera varias preguntas sin responder. ¿Excalibur se le concedió al Capricornio mitológico y va siendo heredada por quienes heredan la armadura? ¿O se le concede al caballero más fiel de cada generación? Además, ¿qué hizo ese supuesto Capricornio mitológico para que Athena le entregase el poder de Excalibur? Se supone que debió de hacer algo tremendamente épico para que su diosa le otorgase semejante privilegio. Tampoco queda claro si Shura aprendió la técnica de Excalibur cuando entrenó en España o si esta se debe únicamente al don que parece que Athena le concedió a Capricornio. Aparte, en las 12 casas vimos cómo Shura le lega a Sirju su técnica de Excalibur, pero luego en la saga de Hades Shura sigue poseyendo dicha técnica, por lo que ahora mismo habría 2 usuarios de Excalibur en el ejército de Athena, lo que da a pensar que esta técnica podría compartirse entre caballeros como quien comparte el wifi. La teletransportación. Se supone que nadie puede cruzar el santuario sin atravesar las 12 casas. Incluso Ayoria dice en una ocasión que ni el propio Mu podría usar sus poderes de teletransportación, pero luego vemos como precisamente Mu aparece por arte de magia en la casa de Tauro, Cassius aparece directamente en la casa de Leo y Marin aparece en el jardín de rosas para ayudar a Seiya. Lo de Marin está ciertamente justificado por lo del pasadizo que mencionamos antes, así que es posible que Cassius también conociese ese supuesto pasadizo secreto que cruza las 12 casas. Pero en el caso de Mu vemos cómo se teletransporta, algo que se supone que era imposible, y ahí no queda la cosa. Para teletransportación tenemos el ejemplo de Ikki. Teniendo en cuenta el paso del tiempo en las 12 casas, Ikki fue capaz de derrotar a los 2 discípulos de Shaka en la isla de la Reina Muerte y aparte tardó como 1 hora o así en llegar hasta el santuario. Además, por si eso no fuese poco, apareció directamente en la casa de Virgo. Quizás Ikki también conocía los pasadizos, algo raro puesto que se supone que Ikki no había pisado el santuario en su vida. La flecha de Tremi. ¿Cómo fue Tremi capaz de herir a Saori con la flecha dorada? Se supone que los dioses pueden devolver prácticamente cualquier ataque. Incluso en capítulos anteriores a las 12 casas, vimos cómo Saori le dice a Ioria que la ataque sin miedo para demostrarle que es Athena, por lo que se deduce que al ser una diosa puede detener ataques sin problema aunque no haya despertado su poder al completo, algo que también es capaz de hacer Julian solo en la saga de Poseidón incluso con la flecha de Sagitario. Teniendo todo lo anterior en cuenta, parece absurdo que Tremi de Sagita fuese capaz de herir a Saori con su flecha dorada. Quizás para que un dios detenga un ataque con su cosmos debe hacerlo voluntariamente, por lo que la única manera de herirlo sería superando su cosmos o atacándolo por sorpresa. En base a esto es posible que Tremi hiriese a Saori porque su ataque la pilló desprevenida. Aparte, en la peli de Eris vimos que el ataque de Sagita consiste en lanzar flechas envenenadas, algo que parece más lógico que la idea de que un caballero de plata tenga un ataque donde lanza una flecha dorada. Existe la hipótesis de que Saga le dio esa flecha a Tremi para que matase a Athena con ella, pues podría matar dioses como la flecha de Sagitario. Super Cassius. Ahora vamos con Super Cassius, ese grandullón al que Seiya le dio la del atún cuando todavía era aspirante a caballero de Pegaso. Pero le digo Super Cassius porque en las 12 casas vimos que es capaz de dejar cao fácilmente y casi por arte de magia a 2 caballeros de bronce como son Shun y Sirju. Quizás después de su derrota contra Seiya, Cassius se puso a entrenar más duro que nunca, aunque también los otros 2 estaban más curtidos que carne de perro, pues ya habían peleado contra los caballeros negros y los de plata, lo que hace aún más inverosímil que un aspirante a caballero los deje cao tan fácilmente. Además, recordemos que Sirju venía de haber derrotado a Denmas, despertando por primera vez su 7º sentido, por lo que iba a tope de power, aunque es cierto que aún no dominaría del todo ese nuevo poder, por lo que es posible que en ese momento estuviese de nuevo al nivel de cosmos de un caballero de bronce normal. Otro detalle es que tanto Shun como Sirju estarían algo cansados de las peleas que tuvieron antes, aunque me parece una explicación muy simple. Otra cosa que se me ocurre es que Cassius logró derrotar al dragón y Andrómeda porque luchaba por amor,
es decir, por Shaina. Tal y como establece la propia obra, el amor y el proteger lo que amas es algo que puede otorgarte un poder increíble, aunque creo que hay una diferencia entre amar a alguien y ser un sim de manual. Lo que creo más lógico es que Cassius contó con el poder del guión, ya que era necesario para la trama que Shiryu y Shun se retrasasen de algún modo y que Seiya fuese la piñata de Ayoria por un rato más. Aunque lo que no se cree nadie, por mucho poder del guión que haya, es que Cassius fuese capaz de sujetar a Ayoria por un tiempo. Y si no quieres terminar más frienzoneado que Cassius, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrá Shaina a enamorarse del chat que no le da ni la hora. ¿Nadie conoce a Saga? Cuando los protas se disponían a entrar en la casa de Géminis, se nos muestra una conversación entre Mu y Aldebarán, donde mencionan que nadie conoce la identidad del caballero que custodia la tercera casa del santuario. ¿Entonces los dorados no se conocen entre sí? Porque de ser así, esto entraría en conflicto con lo que se vio en Saint Seiya episodio 0. Además, aun suponiendo que todos los dorados no se conociesen entre sí, seguro que todos conocían a Saga de Géminis y a Yoro de Sagitario, ya que, exceptuando a Doko, eran los dorados de mayor edad y estuvieron considerados candidatos a patriarcas. Aparte, en el manga se menciona que Saga es conocido en todo el santuario y alrededores por su bondad, tanto que algunos lo consideran un dios, por lo que dudo mucho que Mu y Aldebarán no supieran quién era el caballero de Géminis. Y hay otro dato curioso: cuando al final de la batalla de las 12 casas Doko le cuenta a los demás dorados la verdad sobre Saga, Milo dice que eso es imposible y que no sería capaz de cometer tales crímenes. Bueno, parece que Milo está más perdido que un sordo en un bingo. Y si es cierto que Milo conoce a Saga tan bien como dice, ¿por qué no reconoció su voz o su cosmos cuando usurpó el puesto de patriarca? Además, cuando Saga usurpó el puesto de Xion, ¿ningún caballero se percató de que el cosmos del patriarca era diferente? ¿Y por qué Afrodita, Denmas y Shura son los únicos que por el poder del guión sí sabían que Saga había ocupado el puesto de Xion? Porque es curioso que los únicos tres que descubrieron la identidad del nuevo patriarca tuviesen la misma mentalidad que él. Las trampas de Sagitario. ¿Qué sentido tenían las trampas de la casa de Sagitario? Me explico. Se supone que Aioros dejó su casa llena de trampas para probar la determinación de los jóvenes caballeros que llegasen para purgar la maldad del santuario. Pero ¿cuándo lo hizo? Ya que tuvo que huir del santuario repentinamente cuando se llevó a la bebé Athena para salvarla de Saga, por lo que no creo que se detuviese un momento en su casa a montar trampitas. Aparte, no creo que sea una decisión muy inteligente preparar una gincana mortal para el grupo de caballeros que supuestamente venía a salvar a Athena y a purificar el santuario. Además, ¿quién hubiese salvado a Saori si Seiya y compañía hubiesen muerto en la casa de Sagitario? ¿Tatsumi? Hay que remarcar que esto de las trampas de la casa de Sagitario es algo que se inventó Toei para el anime. Pero si tenemos en cuenta lo que también se vio en Next Dimension, parece ser que algunas de las 12 casas dispondrían de defensas contra intrusos por si los caballeros que la custodian no se encuentran presentes cuando entra un enemigo. Por ejemplo, la casa de Géminis puede crear la ilusión del laberinto. La casa de Virgo activa las 4 puertas de Buda. La de Sagitario tendría las trampas ya mencionadas, y la casa de Piscis cuenta en la parte de atrás con un jardín de rosas envenenadas que hay que cruzar para llegar hasta la cámara del patriarca. Aunque otros fans opinan que las trampas de la casa de Sagitario fueron hechas por los demás caballeros de oro para que no fuese tan fácil cruzarlas después de la muerte de Aioros. Algo curioso, pero ya dijimos antes que las trampas de Sagitario no son canónicas. En el manga los protas simplemente llegan, leen el testamento de Aioros y siguen el camino a la siguiente casa. Otra cosa curiosa es que en el anime los 4 protagonistas van cayendo en cada una de las trampas de la casa de Sagitario, pero luego aparecen todos reunidos como si nada y sin apenas rasguños. ¿Acaso el cosmos de Aioros los salvó después de ver que estaban dispuestos a dar su vida por la causa? Distancia entre casas. Da la sensación de que la distancia entre las 12 casas varía en función de la situación, y es que muchas veces, cuando un caballero salía de una casa mientras su compañero se quedaba en ella a pelear, tardaba casi 1 hora en llegar hasta la siguiente casa. Quizás el verdadero enemigo eran los escalones del santuario. Cuando Seiya y Shiryu evitan las ilusiones de Géminis y atraviesan su casa, continúan rápidamente en dirección a la casa de Cáncer, pero mientras Shiryu y Seiya van camino a la casa de Cáncer,
da tiempo a que Shun pelee contra la ilusión de Saga y que Yoga sea encerrado en el ataúd de hielo por Camus, ya que cuando Yoga es congelado, Shiryu y Seiya se detienen un momento pensando que algo raro le ha pasado a su amigo. Más adelante, Seiya tarda en llegar desde Cáncer hasta Leu prácticamente el mismo tiempo que dura la pelea entre Shiryu y Denmas. Luego, el tiempo que tardan Shiryu, Seiya y Shun en llegar desde Scorpio a Sagitario es casi el mismo que tarda Yoga en pelear contra Milo, y además le da tiempo a llegar hasta Sagitario casi a la vez que sus colegas. Por último, Yoga, Shun y Seiya se marchan desde Capricornio hasta Acuario, dejando a Shiryu pelear contra Shura, pero este termina su combate sacrificándose con el último dragón antes de que los demás lleguen a Acuario, y a su vez el combate de Yoga versus Camus termina antes de que Shun y Seiya lleguen a Piscis. También llama la atención que Ikki tarda solo unos minutos en llegar desde Virgo hasta la cámara del patriarca cuando Shaka le dice que vaya a ayudar a Seiya. Pero lo mejor de todo es que cuando Seiya usa el escudo y consigue curar a Saori, esta atraviesa las 12 casas paseando en menos de 5 minutos. Además se para por el camino a respawnear a sus caballeros caídos. Obviamente estos errores de tiempo se deben al poder del guión, ya que el argumento necesita que ciertas cosas se den de una manera más acelerada que otras para crear suspense y demás. Pero como ya hemos visto, a veces la distancia entre casas se hace un poco absurda. ¿Quién es Arles? Esto lo he dejado para el final porque ahora vamos a destripar el mayor misterio de todo el santuario. ¿Quién carajo es Arles? Para empezar, hay que dejar claro que Arles es un invento de Toei. La explicación rápida que dan algunos es que Arles es una forma de llamar a la personalidad malvada de Saga. Y en parte eso es cierto, pero para saber quién es Arles hay que tener en cuenta el side history de la historia secreta de Excalibur, una obra oficial pero no canónica con la que Toei intentó explicar, entre otras cosas, el origen e identidad de este misterioso personaje. Según esta historia, Arles era un antiguo caballero de plata y hermano menor del patriarca Xion. También fue el primero que empezó a sospechar de las verdaderas intenciones de Saga, por lo que éste lo mató cuando tuvo oportunidad y escondió su cadáver en Star Hill, lo que explica que el cuerpo del patriarca que Marin vio cuando subió a Star Hill no se pareciese al patriarca Xion que conocimos en la saga de Hades, ya que se trataría realmente del cuerpo de Arles. Además, Xion ya era un anciano cuando murió, pero curiosamente este Arles se parece bastante a Saga, quien terminó usurpando su puesto después de matarlo. Luego Saga, haciéndose pasar por Arles, mató en secreto al anciano patriarca Xion y engañó a todo el santuario diciendo que había fallecido de muerte natural. Y como en el anime se supone que Xion murió sin nombrar al que sería el próximo patriarca, Arles, que en realidad era Saga, tomaría el puesto en base a que era el supuesto hermano menor de Xion. Así que se supone que ese patriarca que le dio la armadura a Seiya en el primer capítulo no sería Xion, sino Saga haciéndose pasar por Arles. Esta side history de la historia secreta de Excalibur aclara muchas lagunas que había en la serie clásica en torno a la figura de Arles, un personaje que, como ya dijimos, fue inventado por Toei, pero si lo pensamos, no tiene sentido que Arles fuese el hermano menor de Xion si tenemos en cuenta que este tenía casi 243 años cuando murió. Además, nunca se dijo que tuviese hermanos o algo así. Lo que sí es probable es que el concepto de Arles inspirase a Shiori Teshirogi para crear al personaje de Hakure y de Altar, el hermano menor y asistente del Patriarca 6 que aparece en los canvas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.